Buenas noches, buenos días, buenas noches, de acuerdo a donde me estén viendo. Soy María Adelina Molina y les saludo desde Asunción, Paraguay. Feliz de compartir con ustedes este espacio. Buenas noches para todos, para todas. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy feliz, muy alegre de estar aquí. Gracias, Estela, también a vos por compartir con nosotros tu tiempo y contarnos desde dónde nos estás acompañando, a qué te dedicas y si podés contarnos un poco sobre tu camino espiritual hasta llegar a la obra de Cristo. Bueno, en este momento me encuentro en Brasil, en Río de Janeiro. Vivo la mayor parte del tiempo en Colombia, en Bogotá. Me dedico a aprender cada día, a evolucionar, a comprender, a autoobservarme. Estoy en ese proceso de aprendizaje. Me considero un aprendiz de la vida. Bueno, en cuanto a mi camino espiritual, yo siento que desde siempre yo me preguntaba quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y quizá por eso estudié antropología, pensando que allí iba a encontrar las respuestas. Y luego ya me fui por varios caminos. Creo que cada maestro y cada proceso nos aporta algo. Entonces recorrí varios caminos hasta que encontré a mi maestra espiritual, que es una mujer muy linda, una sanadora suiza, que vive en Colombia ahora. Ella se llama Danielle Tripot, y con ella aprendí a superar muchos retos, a varios procesos de autotransformación también. Y luego ya me fui por otros caminos, viví en un ashram en India 4 meses, luego ya regresé, también me aportó muchísimo, digamos, en ese autoconocimiento. Y cuando me llegó la obra de Cristo, me llegó directo al corazón. Realmente fue algo maravilloso, es un manual espiritual, es algo que respondió a todas mis inquietudes, que de alguna manera no estaban del todo resueltas. Y yo agradecí mucho haber recibido este libro, esta obra. Y a veces me preguntaba por qué no la recibí 30 años atrás, cuando estaba joven y cuando podía. Pero no, sabes que entendí que el momento preciso es ahora, porque es cuando mayor comprensión tenemos y cada momento es el que corresponde. Entonces, ha sido un camino muy, muy especial. Hay muchas verdades reveladas, hay un conocimiento muy profundo y de una forma muy simple, muy sencilla, pero muy profunda, con la cual podemos avanzar día a día en nuestro camino espiritual. Entonces, con la obra de Cristo podemos decir que encontraste lo que estabas buscando con respecto a tantas preguntas y dudas que tenías y lo que te llevó a tomar muchos caminos buscando esa verdad. Sí, de Es alguna forma, sí, así fue, porque en otros caminos encontré otras respuestas, pero aquí es donde de una forma directa pude tener el agrado y la gracia, pues, de conectarme mucho más con las enseñanzas del Maestro Jesús, que desde mi formación intelectual y profesional y científica, de alguna forma, eso era algo que como que no lo tenía muy, muy presente, pero gracias también al camino recorrido y en especial a la obra del Cristo, logré tener una conexión muy cercana con las enseñanzas del Maestro Jesús, lo cual me ha aportado muchísimo en este momento de mi vida. Qué hermoso, Estela. Y ahora vos estás de visita junto a tus hijas, me dijiste, ¿verdad? Pues aquí tengo otras actividades. Yo me dedico a la edición de libros. No soy editora, pero ayudo a las personas antes de que vayan a publicar su libro a hacer una revisión tanto de estilo como de fondo. Me dedico a eso y lo puedo hacer desde donde me encuentre. Sí. Entonces, entre otras cosas hago eso porque también realizo unos talleres de armonización interior, que es una metodología, una técnica propia que creé
y la hacía presencial y ahora la hago también a distancia. Qué bonito, qué hermoso. Bueno, Estelita, entonces, ¿te parece si empezamos con la lectura y reflexión de nuestra lección? Claro que sí. Entonces podemos tomar una respiración suave, lenta, profunda. Inhalamos 3 veces, cada uno a su ritmo. Un ratito. Y ahora sí, vamos a leer la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Bueno, procedo entonces a la lectura. La obra de Cristo, conocimiento espiritual, conceptos fundamentales, primer curso básico. Lección 16. El bien y el mal. ¿Qué es el mal? Concepto sobre el bien y el mal, su evolución. Siendo Dios el creador de todo y la única fuente de vida, es lógico que el mal no puede existir, porque Dios no lo ha creado. El mal no existe, es ficticio, porque se ha creado por sí mismo, por polarización opuesta de la vibración natural positiva, a la que llamamos bien. El mal es lo opuesto del bien, por transmutación de la vibración natural. Es decir, que el mal es vibración positiva, transmutada a vibración negativa. En esa transmutación no desaparece el poder que ya ha logrado la vibración, pero se transforma en poder de mal. Es menester que nos examinemos constantemente para poder saber cómo debemos obrar. Obramos bien, estamos dentro del sendero del bien cuando nuestros hechos, pensamientos y deseos son positivos, es decir, cuando tratan de favorecer, de ayudar o de proteger a otro, sin egoísmo alguno. Diariamente solemos encontrarnos ante circunstancias en las cuales es imprescindible analizar nuestras reacciones, deseos y sentimientos. Contigo, Estelita. Bueno, aquí hay varios elementos que vale la pena resaltar. Digamos que nos dice que una herramienta poderosa es el autoexamen, la autoobservación. Cuando nosotros, digamos, estamos atentos a observar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, y eso se traduce en hechos. Entonces, en la medida en que estemos constantemente, diariamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo atentos a lo que pensamos, a lo que decimos, a lo que sentimos y a lo que hacemos. De esa manera podemos tener una mayor capacidad para evitar reaccionar de una forma impetuosa, porque las reacciones son eso, las reacciones son acciones que no pensamos y eso es lo que nos trae consecuencias no tan positivas. Y aquí lo que se resalta también es que el bien siempre existe y existirá, mientras que el mal está dentro de nosotros. ¿Cómo está dentro de nosotros? Con nuestros pensamientos. Hace poco escuchaba algo que me llamó mucho la atención. Si un pensamiento no es que sea inocente, un pensamiento negativo, que aunque no lo pensemos como una realidad, sino como algo figurativo, puede tener un eco en otro lugar distante y ese eco refuerza el pensamiento de otra persona que le estimula a cometer un hecho negativo y ahí somos corresponsables.
Entonces, el poder del pensamiento es inmenso. Y en esa misma medida, si pensamos de una forma amorosa, fraterna, en la medida en que salgamos de nuestro yo, mío, primero yo, del egoísmo y del ego, podemos acercarnos más, de una manera más comprensiva, a nuestros hermanos y pensar en cómo podemos servirles, colaborarles, comprenderlos. Entonces considero que lo que plantea aquí la obra es que el concepto del bien y del mal depende también de lo que nosotros, dentro de nosotros, estemos irradiando hacia afuera, la forma como actuamos y en especial hacemos obras de bien, no solo cuando dejamos de hacer el mal, sino cuando actuamos en pro de los demás. Ahí considero que estamos haciendo algo importante por nuestros hermanos, que en últimas todos somos hermanos porque somos hijos de la divinidad, del Padre, del Creador. Somos hijos de Dios y también nacemos de la misma forma que nacieron nuestros padres, es decir, todos nacemos de la misma forma aquí en el plano terrenal. Eso es lo que te puedo compartir. Bueno. Seguimos. No es posible establecer para toda la humanidad un patrón determinado en lo que respecta al bien o al mal, porque el bien y el mal están dentro de cada uno. Todos podemos obrar bien y todos podemos obrar mal, según sea nuestro íntimo deseo y de acuerdo con nuestra propia conciencia. Por tanto, nuestro juicio sobre la forma de proceder de los demás es casi siempre aventurado y no puede ser exacto. Cada uno debe tratar de superarse, eligiendo siempre lo mejor para los demás, antes que para uno mismo. El conocimiento espiritual da a quien lo ha adquirido una mayor responsabilidad con respecto a sus hechos, pensamientos y deseos. El concepto del bien y del mal varía en cada persona de acuerdo con la propia capacidad para discernir. Así, cada persona debe ser considerada de acuerdo a su capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. El concepto del bien es más exigente para los grupos humanos más adelantados. En las generaciones futuras, que estarán constituidas por seres encarnados de mayor evolución que la actual, el concepto del bien será más riguroso. Cada uno debe tratar de superarse y así podrá ir logrando mayor amplitud y capacidad en el concepto y en el discernimiento de lo que es bien, y lo que es mal. No es posible establecer una norma exacta y común a todos los grupos humanos, porque el bien y el mal como concepto va variando según varía la capacidad de los seres para comprenderlo. Contigo, Estela. Sí, mira, ahí hay varias cosas interesantes que podemos profundizar. La primera es que si nosotros elegimos siempre lo mejor para los demás antes que para uno mismo, y si todos pensamos así, pues va a ser una cadena de pensamiento en pro de los demás. Eso es algo que lo resalto mucho porque el solo hecho de elegir siempre lo mejor para los demás, pues puede cambiar el mundo, ¿sí? Es algo que me parece supremamente importante. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en pequeños actos en nuestra vida cotidiana, que muchos pequeños actos se vuelven un gran acto diariamente, no solo, como decíamos ahora, analizando nuestras acciones o reacciones, sino contribuyendo con un poquito cada día, primero en nuestro entorno, en nuestra casa, con nuestra familia y a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, dejando el enojo con uno mismo, como estar muy atento también a esto. Y bueno, ese es como un primer elemento, elegir siempre lo mejor para los demás. Lo otro es, tenemos la capacidad de discernimiento y en la medida en que somos más conscientes, tenemos mayor responsabilidad. ¿Y eso a qué nos invita? A que
tengamos una vibración, como lo dice la obra, una vibración natural positiva, que podamos irradiar siempre pensamientos benevolentes, amorosos, comprensivos, de respeto, de solidaridad. Eso es algo que también es bien, bien importante. Aquí hay algo que vale la pena que estemos atentos, es a nuestra voluntad y a nuestro libre albedrío, porque de ello dependen los pensamientos que irradiamos, los sentimientos y las acciones que realizamos. Entonces, estar muy atentos también a de que, cómo vamos a usar ese libre albedrío, que es de gran responsabilidad. Otra cosa interesante es no imponer nuestro criterio sobre lo que consideramos bueno o no. Les voy a dar un ejemplo. En una época en Sudamérica, por ejemplo, en ese proceso de evangelización, las personas que iban a las comunidades nativas, indígenas, en su pensamiento lo hacían de buena voluntad, pero a costa de eso cometieron muchas situaciones negativas para los nativos. Digamos que alteraron su cultura, les prohibieron ciertas prácticas culturales y su propia cosmovisión en aras de, según ellos, una religión que les iba a ayudar. Ese es un ejemplo de no imponer el bien, así consideremos según nuestro criterio que está bien, porque para cada grupo humano es diferente. ¿Qué otra cosa podría ser? Sí, eso depende también de las prácticas culturales y de la cosmovisión que tengan los diferentes grupos humanos en el planeta. Entonces, bueno, ahí quiero señalar un ejemplo que este famoso medium Chico Javier, que era brasilero, nos comparte. Hay una historia sobre un episodio de la vida de él en la cual él se encontró un perrito en el camino y lo adoptó y lo cuidó y él estaba muy feliz con su perrito. Y una vecina le molestaba el perrito y lo envenenó. Y él sintió muy mal, muy apesadumbrado, muy triste. Y en esa tristeza su guía, que era quien lo guiaba, le dijo, tienes que sanarte esa oscuridad que tienes porque así no sirves de medium. Hay medium que están esperando. Entonces, bueno, como que le hizo caer en cuenta de eso. Y él decía, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Entonces le sugirieron que averiguara qué era lo que más deseaba esa vecina, la que le envenenó el perrito. Y él averiguó por aquí, por allá. Finalmente encontró que la vecina lo que más quería era una máquina de coser. Entonces consiguió ahorrar de su propio salario, de su propio dinero, compró la mejor máquina que encontró y fue y se la regaló. Y la señora quedó muy sorprendida y le dijo, ay, pero yo cometí un grave error, perdóname, yo envenené tu perro. Y él, no, tranquila, no se preocupe, esto es lo que usted quiere. La señora quedó feliz, cambió completamente la vida y Chico Javier quedó completamente liberado de ese sentimiento, sanó su tristeza y su pesar por la pérdida del perrito y el perrito se fue al mundo espiritual de los perritos feliz. Ese es un ejemplo sencillo, pero que nos hace caer en cuenta cómo un acto de buena voluntad hacia alguien puede cambiarle también su vida. Subsanar un acto de mal con bien, ¿verdad? O sea, siempre polarizando, o sea, del otro lado, siempre con bondad, siempre con buena voluntad. Pero es difícil nomás, no es fácil. Porque vos estás con dolor, estás con rencor, resentimiento y es también un proceso seguro de justamente de sanación, de reconciliación con uno mismo y para con esa otra persona, ¿verdad? Claro, y él lo hizo porque su guía se lo dijo. Su guía le dijo, no puedes seguir así, apesadumbrado, triste, no. Entonces él al principio decía, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso con la señora que me envenenó mi perro? Pues sí, logró hacerlo y sanó completamente esa situación. Bueno, seguimos. Si nos acostumbramos
a no juzgarnos los unos a los otros. Si nos acostumbramos a ayudarnos con la mente y con nuestros recíprocos sentimientos positivos, lograremos una convivencia mucho más feliz. Debemos vivir dentro de ciertas normas que los hombres han establecido, pero espiritualmente debemos ser mucho más amplios en el juicio que nos merezcan nuestros hermanos. Analicemos los hechos de los demás de acuerdo con la capacidad de discernimiento de quien ha realizado el hecho. No pretendamos que un ser de escasa mentalidad o carente de conocimiento verdadero obre en la misma forma que obraría quien tiene conocimiento y mentalidad superior. Acostumbrémonos a juzgar a los demás con criterio bondadoso y comprensivo. La comprensión es la base para lograr nuestra unión fraterna. Juzgando a nuestros hermanos con criterio comprensivo, comprenderemos las causas que motivaron los hechos y comprenderemos también las necesidades humanas y espirituales de cada uno de ellos. El sendero del bien es un sendero feliz para el espíritu, más para los humanos es muchas veces un sendero difícil y lleno de obstáculos que deben ser superados. Es más fácil ceder a nuestro egoísmo, pasiones o deseos de grandeza, a nuestras ambiciones y rencores, que resistirlos. Resistiendo a todo ello es como podremos llegar a superarlo y alcanzar el punto en que esas tentaciones no puedan hacer mella alguna en nuestra alma. Contigo, Sí, Chelita. aquí llama la atención una frase que acabas de leer que dice: la comprensión es la base de la unión fraterna. Imagínate, si analizamos esa frase, la comprensión es la base de la unión fraterna, dejamos de juzgarnos tanto nosotros mismos y por ende a los demás, porque claro, estamos acostumbrados a eso, a estar juzgando a los demás, criticando, pero no nos miramos nosotros mismos o a veces nos juzgamos demasiado. Entonces, si ponemos en práctica tratar de ponernos en el lugar del otro, ahí la vida da un giro completo, sea con un familiar tuyo, con un vecino, en tu trabajo. Trata de situarte en la situación del otro para tener una comprensión. Eso no quiere decir que uno no ponga límites, porque hay casos en que hay personas que son abusivas en varios sentidos que sobrepasan el límite. Ahí también uno tiene que poner su límite. Pero digamos que en términos generales, sobre todo en las emociones y en los sentimientos de relaciones con los demás, ahí sí podemos tener una actitud más benevolente, más comprensiva hacia las personas con las que interactuamos. Me acuerdo de una frase que también está en la obra de Cristo que dice: sentirse hermanos de sus hermanos, unidos espiritualmente. Esa es como la tarea, ¿no? Ahí es donde tenemos que llegar. Y recuerdo otra frase que es de René May, que es un francés que vive en México, que creó lo que es la medicina emocional. Bueno, él dice que es bueno aprender a amar, pero que es mejor saber amar. Y claro, cuando tú haces un voluntariado de, por ejemplo, las terapias de René May, tú vas y tú das lo mejor de ti, pero lo que pasa es que tú tienes compasión por la otra persona, es decir, estás completamente con la otra persona. Eso es una forma diferente de aprender a amar, de aprender a amar a los demás, porque uno ama al otro y no lo conoce. Sobre todo es fácil amar a los que conocemos, pero a los que no conocemos no. Y uno puede dar la mano de muchas maneras, cediendo el puesto, ayudando a una persona a llevar el mercado, la cortesía, bueno, muchas cosas sencillas, pero que poco a poco nos van permitiendo tener pequeños actos de solidaridad y de comprensión hacia los demás. En cuanto a no juzgar, pues ¿quiénes somos para juzgar a otros? Yo creo que ahí la invitación es a que no juzguemos y más bien
estemos atentos al poder de la mente, porque la mente sí tiene un poder enorme, tanto de forma positiva como de forma contraria. Bueno, y la otra parte que señalas también ahí es todas esas tentaciones, el deseo de grandeza, las ambiciones, el ego, todo esto, el enojo. Lo que necesitamos no es soslayarlos, no es hacerles el quite, es afrontarlos de una manera más consciente, digámoslo así, como con la autoobservación. Y ahí nos señala que resistir es como la manera que logramos que nuestra alma no se sienta tocada por esas situaciones, por esas pasiones así, digamos, extremas, porque el propósito es que nuestra alma permanezca intacta. Ahora bien, recuerdo también que la importancia en cuanto al bien, o sea, perdón, no solo, digamos, no hacer el mal no es suficiente. Sí, o sea, dejar de hacer el bien tampoco es que esté bien. Entonces, lo que necesitamos es tener pensamientos, palabras, acciones, sentimientos benevolentes con nosotros mismos, con nuestro entorno y en general con los demás. Y eso se irradia y genera también una acción en ese mismo sentido. Sí. Seguimos. Esa es la evolución que nuestro espíritu irá alcanzando mediante la práctica constante del bien y el alejamiento del mal. En un futuro más o menos próximo, este planeta, que habrá sido purificado, estará poblado por humanidades de mayor evolución espiritual que la actual. Estarán formadas por seres encarnados más evolucionados, y entonces el concepto del bien y del mal habrá cambiado para el hombre. Las vibraciones espirituales, las vibraciones correspondientes a sentimientos y pensamientos dejadas por los millones y millones de seres humanos que vivieron en la Tierra, fueron reuniéndose y continúan haciéndolo por ley de afinidad. Los seres que deben encarnar en mundos como el suyo son seres de escasa evolución y fácilmente desviables hacia el sendero negativo. Por ello, siglo tras siglo, milenio tras milenio, los hombres cuyas mentes y almas atraen e irradian vibraciones, atrajeron a la Tierra con gran intensidad vibraciones negativas que, uniéndose por ley de afinidad, conformaron focos de irradiación negativa, cuya acción se proyecta hoy sobre toda la humanidad. De ahí la necesidad de la encarnación en su mundo, de seres purísimos que trajeron a la Tierra sus vibraciones y dejaron sus fuerzas para contrarrestar la influencia de esos núcleos de vibraciones negativas. Una y otra vez llegaron a su mundo para ayudarles, seres superiores, seres que fueron precedidos, acompañados y seguidos por gran número de seres elevados, a fin de que esa fuerza conjunta se uniera y formara a su vez focos de irradiación positiva, que pudiera contrarrestar la influencia de los focos negativos. Sí, aquí vale la pena recordar el ejemplo del regalo a la mujer que le envenenó el perro de Chico Javier. ¿Por qué? Porque él tuvo ahí un criterio bondadoso y comprensivo después de superar su sentimiento y todo con respecto a esa situación. Entonces, en la medida en que nosotros usemos ese discernimiento y esa conciencia que tenemos, ese libre albedrío y la voluntad, y de una forma más generosa, pues vamos a ir aportando poco a poco a esta transición, a este cambio, a esta evolución. Y la invitación que encuentro aquí es que así como existen esos focos de irradiación negativa que se acumularon durante milenios, lo que necesitamos hacer sí o sí es ser focos de luz, ser antenas de luz, ser semillas de luz, como queramos llamarlo,
pero que traigamos que establecemos esa conexión con la fuerza divina aquí en la tierra. Atraer esta fuerza divina mediante nuestro pensamiento, mediante el poder de la mente, es decir, irradiando desde nosotros pensamientos positivos, y no solo pensamientos positivos, sino también realizando hechos de bien. Y ahí lo señala claramente, día a día, diariamente, ser conscientes, como estar analizándonos, estar revisando lo que pensamos y lo que hicimos y lo que dejamos de hacer en pro del bien. Esa es como la invitación que se establece aquí, la importancia en este momento de nuestra evolución en el planeta Tierra de ser focos de luz, que atraigamos esa luz también. Y también hay otra cosa, como hay vemos tanta, por decirlo, oscuridad, tanta negatividad, es porque cuando hay más luz se ilumina todo y se ve todo con mayor claridad. También un poco por las redes sociales la información llega de forma directa. Pero pues la invitación es eso, a que desde nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma irradiemos ondas de amor y de luz y de conciencia y de actos de bien, hechos de bien, que no es difícil, en realidad son con actos simples y sencillos podemos ir haciendo esos cambios. Si la vibración espiritual transmutada de positivo a negativo es la de un ser que ya había desarrollado poder, desde ese momento su mente habrá de poseer poder negativo, poder que obrará en sentido opuesto al bien, en contra de la ley. A esas mentes las llamaremos diabólicas, porque por su poder, logrado antes de la transmutación, pueden tener intensa acción en mundos como el suyo, habitados por seres encarnados de escasa evolución. Las ideas diabólicas en los humanos son sugestiones de mentes diabólicas. Las mentes diabólicas no se conectan con las mentes humanas directamente y por sí mismas, porque la ley divina no lo permite, sino que llegan respondiendo al requerimiento que los humanos les lanzan con sus pensamientos y sentimientos negativos, que llaman directamente a esas mentes y éstas acuden de inmediato a reforzar el mal en mentes y almas. Si en ustedes no existiera vibración negativa, el mal no podría jamás acercarse a ustedes. Bueno, aquí empecemos por el de abajo. Anteriormente decía que el mal y el bien están dentro de nosotros, tanto el uno como el otro. Entonces, ¿qué es la vibración negativa? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo el bien o que no lo estamos haciendo? Esa sería una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cierto? Porque en esa medida vamos a encontrar que la brújula interior la tenemos dentro en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es algo que vale la pena destacar. También aquí se habla que hay una transmutación. Digamos que el bien siempre existe, que hay una ley divina que permite el bien, y hay una ley divina que es la que nos permite también el libre albedrío, y que cuando actuamos conforme a esa ley, pues estamos de acuerdo con la ley. Cuando actuamos de forma negativa, pues estamos en contra de la ley, y eso tiene consecuencias para nosotros. Pero otra cosa interesante es que hay planos interdimensionales, y en esos planos interdimensionales es donde están, digamos, esos seres, por decirlo, que habitan esos planos, y que ellos recogen lo que emanamos nosotros desde nuestras mentes aquí en el planeta. Entonces, si emanamos pensamientos negativos, de venganza, bueno, todo lo negativo que ya conocemos, ellos están al acecho y ¡prum!, se alimentan de eso y lo recogen y lo refuerzan. Y por eso es que se forman esos focos negativos aquí en el planeta. Pero asimismo tenemos
la gran posibilidad de explorar y desarrollar el enorme potencial de nuestra mente para también, como hay seres de purísima evolución que ya han venido al planeta, como el Maestro Jesús, como Buda, como Krishna, como tantos otros maestros y seres puros que han venido al planeta a dejarnos sus enseñanzas y a darnos una guía. También hay otros seres angelicales, arcangélicos, como queramos llamarlo, que están también listos a recibir ese llamado nuestro hacia el amor, hacia la luz, hacia la comprensión, hacia un desarrollo espiritual más consciente. Y eso que irradiamos, pues allá se recibe. Por eso aquí lo manifiesta. Esas ideas que llamamos aquí, que no son naturales, que son, digamos, negativas, que aquí se llaman diabólicas, nos aclaran que no es que haya seres acá, sino que están como en otros planos interdimensionales, esperando a recibir esa emanación que nosotros damos. Y asimismo hay seres de luz, seres amorosos, seres superiores, seres elevados y puros, listos también a recibir nuestra irradiación. Entonces, la invitación sería que desde nuestro ser más íntimo y más profundo, irradiemos esa luz y seamos focos de conciencia, focos de discernimiento, focos de amor, focos de luz para contrarrestar, digamos, toda esa energía o todos esos pensamientos negativos y fuerzas negativas que están, porque son más fuerzas. O sea, nuestra fuerza de bien, digámoslo así, nuestra fuerza benevolente también tiene un efecto poderoso para irradiar y asimismo atraer una fuerza potente, benevolente. Deben cuidarse en todo momento de no atraer fuerzas negativas, procurando en cambio atraer con sus pensamientos, sentimientos y deseos de bien fuerzas positivas. El bien existe, está en ustedes, pero su voluntad pone frecuentemente al servicio del mal la fuerza que del bien en ustedes emana. Esta es la enorme importancia de su voluntad. Mediante ella preparan y forman su vida presente y sus vidas futuras. Traten constantemente de purificar su vida presente, su mente y su alma, manteniéndose siempre en vibración positiva, porque de otra forma necesitarán luego purificarse mediante el dolor en varias encarnaciones. Claro, lo interesante es que en la medida en que tomamos mayor conciencia de quiénes somos realmente, el potencial que tenemos, podemos estar, en primer lugar, atentos a nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y en segundo lugar, dar mucho más de nosotros hacia afuera, hacia los demás. Y hay algo que vale la pena resaltar y es que cuando nos enrollamos en el enojo, en la rabia, en la tristeza, en la venganza, en el sufrimiento, en esos planos interdimensionales también hay seres que están al acecho para alimentarse de nuestro sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento, pero bueno, entonces, aquí la invitación es estemos atentos a lo que atraemos. ¿Y qué atraemos? Lo que irradiamos. Entonces, tener mucho cuidado, porque aquí lo dice, el bien existe, está dentro de nosotros, pero depende de qué, de nuestro discernimiento, de nuestra voluntad, para que emanemos una acción positiva, benevolente, fraterna. Claro, en palabras suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica, ese es el desafío y ese es el reto. Y la vida nos pone cada día pruebas y oportunidades para hacerlo. A veces la oportunidad está ahí al frente y la dejamos pasar, de poder ayudar, de poder servir. ¿Sí? Entonces, no hay que dejar pasar esas oportunidades, hay que estar atentos. Y bueno, eso no quiere decir que uno no pueda expresar sus sentimientos, porque a veces no nos sentimos 100% bien, es natural porque estamos aquí encarnados en este planeta. Pero hay algo que me recuerdo en este momento, es que nosotros, los que estamos trabajando estos temas,
somos infiltrados. ¿Qué quiere decir que somos infiltrados? Eso me lo recordaba mucho mi profe María Elena Sarmiento. Ella decía, recordemos que somos infiltrados, que decidimos venir en este momento a este planeta para contribuir de una u otra manera, cada uno en su medida, con un granito de arena, con una acción que le dé esperanza y que le dé fortaleza y que le dé como una aspiración más amorosa y más espiritual a los seres que están en nuestro entorno. A eso vinimos a ser parte de este cambio, vinimos a ser parte de esta transformación y vinimos a ser parte de esta evolución. Entonces, de nuevo, reitero la importancia de ser antenas de luz, focos de luz, irradiar luz. Bueno, suena etéreo hablar de luz, pero ¿eso en qué se traduce? En la vida cotidiana, en cómo nos relacionamos, en cómo tratamos a los demás, en que le servimos el mejor plato al otro, o primero yo y después el otro, en fin, hay muchos ejemplos y todos ejemplos son inexactos, pero en los pequeños actos es donde se traduce este reto que tenemos y es también como una advertencia, ¿no? Como quien dice, ustedes ya conocen, ustedes ya se van volviendo cada vez más responsables, van a decidir tomar una acción, ahí sí la recta acción, una acción correcta, o van a seguir ahí como en el vaivén de la vida sin tomar su lugar en este proceso de transformación. Muy bien, creo que ahí, sí, ahí culminamos. Para mí fue muy enriquecedor este encuentro, este aprendizaje. Lo hiciste tan claro, tan bonito y te agradezco muchísimo, Estela, tu tiempo otra vez. Y antes de hacer la oración para terminar la invocación del amor y justamente irradiar esta luz y este amor a través de esta oración para todo el mundo, para todos los hermanos del planeta, ¿tenés algún mensaje que dejarle a las personas que van a ver este programa, sean paraguayos o sean personas de otros países que nos siguen? ¿Algún mensaje, algo para dejar? Sí, bueno, en primer lugar agradecerte a ti por la invitación, me siento muy honrada, de verdad, muchísimas gracias. Pues, ¿cuál sería el mensaje? Estamos aquí encarnados con un propósito. Todos, absolutamente todos, tenemos una acción por desarrollar, cada uno a su manera, cada uno en su medida. Entonces, lo que nos corresponde es dar lo mejor de nosotros mismos en cada circunstancia de la vida y estar muy atentos a la autoobservación, sí, como estar muy atentos al autoanálisis, a comprender al otro y a pensar en esa frase que nos decía ahorita la hora del Cristo, y es que la fraternidad y la unión fraterna entre hermanos se logra mediante la comprensión. En la medida en que seamos más comprensivos, pues la vida nos va a sonreír, porque la vida también es alegre. O sea, el amor es hermano de la alegría y tenemos que ir de la mano de la alegría también, a pesar de estos cambios que estamos viviendo y que las ondas Hertz y lo que sea, la alegría nos va a subir ese motor interno que tenemos para conectarnos con nuestro ser verdadero y con nuestra esencia. En últimas estamos aquí de paso y bueno, aprovechar este momento tan importante de vida en este momento en el planeta. Sí. Gracias, Estela. ¿Hacemos entonces la invocación del amor? Bueno, yo invito a una respiración suave, larga, lenta, profunda, para que podamos sentir esa invocación en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Bueno, y la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo,
y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Amén. Un abrazo fraterno para vos, Estela, y espero volver a encontrarte en algún otro programa. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo para ti y para todos. Feliz día, feliz noche. Gracias, gracias.